Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más. Qué dicha que podemos compartir este ratito y que aprendamos a un poquito sobre cómo cuidar a nuestros familiares o a los pacientes que tienen demencia desde la casa. Ya esta es la cuarta sesión que compartimos, entonces el tema para hoy es algunas modificaciones que tenemos que hacer tal vez tanto en los espacios físicos como en las rutinas familiares, ahora que tenemos que cuidar a nuestro familiar. Entonces, les voy a ir compartiendo la presentación. Bueno, entonces, el convivir con una persona con demencia. Cuando definíamos un poquito lo que era la demencia, hablábamos que esta enfermedad tiene algo muy característico, ¿verdad? Y es que pues no es una enfermedad que la vive o la convive solo la persona que la padece, sino que también pues de una u otra forma va a afectar al resto de la familia y también a las personas que están a nuestro alrededor. Como les decía, muchas veces tenemos que hacer modificaciones en el espacio físico o tal vez de repente tenemos que hacer cambios en nuestras rutinas familiares, laborales, personales, ¿verdad? Todo con el objetivo siempre de garantizar esa supervisión y el cuidado que requieren las personas, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito sobre cuáles son algunas de esas modificaciones que podemos ir haciendo o esos procesos de ajuste. Bueno, recordar que con la demencia, ¿verdad? La persona tiende a limitar la concentración y esto muchas veces pues hace más difícil que nos puedan seguir las indicaciones, inclusive a veces más sencillas o más simples, ¿verdad? Y que tal vez por esta pérdida de la iniciativa que ellos tienen, ¿verdad? También ahora se necesita pues esa supervisión y ese acompañamiento constante para poder hacer las tareas más básicas, ¿verdad? O para poder realizar actividades cotidianas, ¿verdad? Por eso siempre es importante recordar que aunque ellos requieran supervisión, esto no quiere decir que haya que hacerles todo, ¿verdad? Todo lo que ellos puedan seguir haciendo por ellos mismos, que lo sigan haciendo. Sin embargo, ahora tenemos que tener pues ahí cierto cuidado, sobre todo porque ellos no son conscientes de los riesgos a los que se exponen o de las limitaciones que ahora presentan, ¿verdad? Entonces, tal vez de repente alguno de los síntomas o de las cosas que fueron más evidentes y que le indicaron a ustedes como familiares que esta persona ya necesitaba más acompañamiento y supervisión, es pues porque hay una pérdida no solo en el autocuidado, ¿verdad? Y desde la parte física y de presentación personal, sino también que ya presentan mayor dificultad para planear las actividades cotidianas. Entonces vemos que tal vez de repente hay problemas con el aseo de la casa, a la hora de cocinar, a la hora de administrar los medicamentos, a la hora de salir, el poder planificar esas actividades y llevarlas a cabo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esto presente. Entonces, ¿qué necesita ahora la persona con demencia? La persona con demencia necesita a alguien que le vaya guiando, ¿verdad? Y que le vaya supervisando en las actividades cotidianas. Y una de las recomendaciones generales es que en la medida de lo posible este sea un ambiente de armonía, de tranquilidad, ¿verdad? A un ritmo ahora un poquito más despacio. Si nosotros pues estamos angustiados, si estamos ansiosos, si estamos estresados, pues eso también lo vamos a transmitir y el ambiente no va a ser favorable. Por otro lado, si obligamos a la persona a que haga actividades de una forma rápida, que nos conteste rápido, que haga esto, que haga aquello, y lo ponemos bajo una gran presión, pues para él va a ser más difícil, todavía de mayor dificultad, poder realizarla con éxito, ¿verdad? Entonces lo que tratamos es de que sea un ambiente y una calidad de vida favorable para la persona adulta mayor, pero también para el cuidador o para las personas que están alrededor de ellos, ¿verdad? Porque si bien es cierto, pues los pacientes ahora requieren de esta supervisión y de este acompañamiento y queremos mejorar esa calidad de vida, también nos interesa la calidad de vida del cuidador, ¿verdad? O del familiar que está ahí presente. Algo que nos pueda ayudar
¿verdad? A llevar el día a día con los pacientes con demencia, es nosotros centrarnos en las cosas que todavía ellos logran hacer y las cosas que hacen bien. Entonces aquí vamos a tratar de reforzar, de felicitar, de validar todo lo que ellos aún logran hacer, ¿verdad? Y vamos a tratar de evitar siempre estar como recalcando o solo recordando tal vez los errores o los fracasos que la persona comete. Con esto básicamente vamos a ganar 3 cosas, ¿verdad? Que es la autonomía. La persona se va a sentir bien de que todavía se le permite participar de esas rutinas familiares, que logra hacer cosas por sí mismo, se va a sentir bien, ¿verdad? Porque una de las principales quejas es que ya no lo dejan hacer nada. Entonces, ¿no? Dentro de las posibilidades que tenga la persona, vamos a permitir que se desarrolle, ¿verdad? Que se sienta bien de poder hacer las cosas, pues, de forma independiente. También así vamos a movilizar esos recursos que aún la persona conserva, ¿verdad? En un principio hablábamos que si la persona pasa todo el día sentada o acostada, vamos a ver un deterioro más marcado en su salud. Entonces, bueno, con esto vamos a promover la independencia y que estas capacidades que aún conserva las logremos mantener por más tiempo. Y la ganancia para nosotros como cuidadores es que, bueno, tal vez de repente, si la persona se mantiene independiente por más tiempo, me permite organizarme mejor con las actividades de cuidar al paciente, de realizar actividades personales, actividades laborales, ¿verdad? Y otras responsabilidades y compromisos, lo cual entonces nos va a generar menos sobrecarga, ¿verdad? Porque con la planificación y la organización de las tareas podemos encontrar un tiempito para todo, ¿verdad? En el caso de las personas que tienen un deterioro cognitivo leve, que es cuando presentan pues ciertos fallos a nivel cognitivo, sin embargo estos fallos no son de suficiente intensidad para que interfieran en el desarrollo de las actividades cotidianas, estos pacientes solo requieren supervisión y acompañamiento en lo que son las actividades instrumentales. Las actividades instrumentales son las que nos demandan todavía más de esas capacidades cognitivas. Por ejemplo, el salir solo fuera de la casa, el llevar una vida independiente en el hogar, poder planificar y organizar tareas, administrar el dinero, administrar correctamente los medicamentos, el conducir automóvil, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estas son actividades que nos demandan más. Ya cuando la persona tiene un deterioro cognitivo en rango de demencia y donde esos fallos sí representan un impacto en la realización de sus actividades, bueno, en muchas ocasiones se requiere supervisión, pero conforme ese proceso va a ir avanzando, ¿verdad? Y la persona cada vez requiere más ayuda, entonces aquí tenemos que prestar ese cuidado en todo lo que es la higiene personal, la alimentación, el vestido, la seguridad y lo que es la movilidad, ¿verdad? Entonces ya las personas que tienen un diagnóstico de demencia requieren cuidado 24/7. ¿Qué es importante como nosotros como familiares? Seguir siempre las recomendaciones y la supervisión por parte de los profesionales en salud, ¿verdad? Aquí esto es fundamental porque con los adultos mayores hoy se tiene un panorama y mañana puede ser otro diferente, ¿verdad? Entonces, si nosotros contamos con toda esta educación, con esta información, con todos estos recursos de apoyo, pues podemos llevar a cabo de una forma efectiva y oportuna el cuidado que ahora requiere nuestro familiar. También muchas veces conforme va avanzando el deterioro desde la parte cognitiva, se presentan muchos retos, ¿verdad? A la hora de verse afectado todo lo que es el área del lenguaje, entonces la comunicación también tiene que ir presentando ciertos ajustes, ¿verdad? Para poder realmente conocer qué es lo que nos quiere transmitir la persona, ¿verdad? Entonces aquí, cuando ya hay dificultades en el área del lenguaje, cuando ya está muy comprometida y tal vez la persona no nos logra transmitir por medio de las palabras cuál es su deseo,
sí es importante que nosotros como familiares o como cuidadores, pues tomemos en cuenta cuáles son los gustos, la preferencia y el estilo de vida de la persona. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir tener una idea de qué es lo que le gustaría y cómo le gustaría que fuese tratado, ¿verdad? Entonces aquí también pues estamos respetando mucho pues esa condición de persona y sus gustos y sus preferencias, que es importante, ¿verdad? Cuando las personas tienen una demencia leve, en que todavía pues son independientes para muchas actividades, que pueden movilizarse, que pueden mantener una conversación, que pueden bañarse, que pueden vestirse sin dificultad, pues entonces tenemos que aprovechar y tratar de que esta persona tenga una participación activa, ¿verdad? No solo desde la parte física, que es muy importante, la actividad física nos va a ayudar a mantener mejor el movimiento, el poder deambular, ¿verdad? También nos va a permitir espacios de socialización, de compartir. Vamos a tener también beneficios no solo desde la salud física, sino también desde la salud mental, ¿verdad? Lo recomendado es que entre menos tiempo pasemos sentados o acostados, eso nos va a ayudar más, ¿verdad? Por el contrario, si es una persona que pasa muy sedentaria, sin tener ningún contacto, ¿verdad? Y sin tener ningún tipo de actividad, pues ahí vamos a notar un deterioro todavía más marcado. También estimulándolo desde la parte mental, y esto lo hablamos un poquito la semana anterior, de qué actividades podíamos aprovechar dentro de la casa y dentro de nuestras rutinas para movilizar todas esas áreas cognitivas, ¿verdad? Y tratar de siempre tener en cuenta el gusto y la preferencia y las capacidades que tiene la persona para evitar que se vaya a enojar o que se vaya a frustrar ante una actividad que no pueda realizar. Aquí también vamos a evitar lo que es el aislamiento, ¿verdad? Necesitamos mantener ese contacto con las personas, aunque las personas con demencia tal vez no nos puedan mantener una conversación como lo hacían antes, o que nos cuenten muchas veces la misma historia, ¿verdad? Sí es importante proveerles de ese espacio de socialización, de compartir. Todos tenemos este sentido de pertenencia, ¿verdad? Y el hecho de que ahora ellos tengan este deterioro a nivel mental no quiere decir que para ellos no sea importante. Entonces, tratar de mantener esto dentro de las rutinas familiares, ¿verdad? De compartir, no el que se mantenga aislado, solo en el cuarto, a veces solo viendo la televisión o sin conversar, o que solo quieren pasar todo el día sentados o acostados. Y sí tenemos que trabajar porque estos entornos, ya sea el espacio físico, ¿verdad? Donde esté la persona, sea un espacio más seguro, ¿verdad? Muchas veces con recomendaciones sencillas. Habíamos hablado que sí es importante no hacer grandes cambios, sino tratar de mantenerles siempre como las mismas cosas en los mismos lugares para evitar la desorientación. Pero sí tenemos que asegurarnos que estos espacios sean seguros, ¿verdad? Uno de los lugares más peligrosos en la casa es el baño, ¿verdad? Por el alto riesgo de las caídas que se dan, es un lugar que siempre está mojado, que puede ser resbaloso por el jabón, por el champú, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos que tener aún más cuidado. Y el otro lugar que tenemos que asegurar bastante bien también es la cocina, ¿verdad? Por todo el riesgo que implica. Importante el establecer las rutinas, ¿verdad? Esto se traduce en que le da seguridad a la persona, ¿verdad? Entonces, si siempre hacemos las mismas cosas a la misma hora, pues vamos creándole un horario, ¿verdad? Una organización a la persona y por lo tanto para ellos va a ser más fácil, más cotidiano el día a día, ¿verdad? Que levantarse bien temprano por la mañana, que el baño, que el desayuno, que los medicamentos, que participar de algunos oficios domésticos, que la hora del almuerzo, ¿verdad? Entonces para ellos va a ser más fácil ir siguiendo el día a día. Si les hacemos cambios muy bruscos, muy drásticos, pues probablemente esto nos pueda generar algún tipo de reacción, sobre todo desde la conducta, ¿verdad?
Entonces también tenemos que tratar de mantenerle las cosas normales, ¿verdad? Muchas veces los familiares en un afán de garantizar como esta seguridad no dejan que la persona participe ni haga nada en la casa. Entonces, las personas adultas mayores es una de las principales quejas, ¿verdad? O les genera mucho enojo o mucha frustración. Entonces, no es que no vayan a hacer nada, no, sí lo pueden seguir haciendo, pero ahora con alguien que los guíe, ¿verdad? Que les vaya diciendo paso a paso qué es lo que tienen que hacer, ir minimizando los riesgos y demás, ¿verdad? Algo que también es muy importante para los cuidadores es organizar las tareas y el tiempo, ¿verdad? Esto es como una regla de oro cuando uno asume el cuidado de alguien. También es importante que el cuidador se empodere de ese cuidado, ¿verdad? Uno tiene que tener claro que uno no es mejor cuidador por hacer todo lo que la persona dependiente le demande, sino que muchas veces uno es el que tiene que ir dando el ritmo de las cosas, ¿verdad? Por eso les decía que es importante pues esta rutina, ¿verdad? Entonces, si siempre hacemos las cosas a la misma hora y de la misma forma, entonces para ellos es más fácil seguir la rutina. Por ejemplo, con el baño. A veces el baño les genera muchísima resistencia a las personas, ¿verdad? Por esta pérdida del autocuidado, porque no son conscientes de por qué hay que bañarse, o supone un reto muy grande para ellos a la hora del baño, el manipular los tubos, el llegar a la temperatura del agua, la presión del agua, o muchas veces ya no saben cómo es que hay que bañarse, ¿verdad? Entonces, generalmente les crea mucha resistencia o no permiten que nadie más les supervise o les ayude porque les da vergüenza, les da pena que alguien más los vea desnudos, ¿verdad? Entonces tenemos que generar un ambiente de confianza, de calidez, que el baño sea un momento agradable, un momento de relajación y sí ser muy directivos, ¿verdad? Porque si ustedes le preguntan, ¿quiere bañarse? No, a esta hora ya, ahora sí, quiere bañarse, no, ¿verdad? Entonces muchas veces uno tiene que cerrarles un poquito las opciones y decirles, bueno, ya el baño está listo, ¿verdad? Aquí no les estamos dando la opción de que si quieren o no quieren bañarse, sino que es algo que tenemos que hacer. Y muchas veces el cuidador tiene que mantenerse firme, ¿verdad? Y poner estos límites. Esto no quiere decir que uno tenga que alzar la voz o poner cara de enojado, ¿verdad? Sino mostrarse firme de que, bueno, ahora ustedes son los que son conscientes de cuáles son esas necesidades y de qué es lo mejor o lo que más le conviene a esta persona, ¿verdad? Que muchas veces ellos ya no son conscientes. También el establecer los horarios o los espacios donde se realizan las actividades va a ser más fácil el crear el hábito, ¿verdad? Entonces, si establecemos una rutina, cosas que tal vez antes les demoraba un montón de tiempo y de energía o que tal vez la persona prestaba mucha resistencia, conforme va pasando el tiempo, se va adaptando a esa rutina, ¿verdad? Y esto va a ser más fácil para todos, tanto para la persona a la que cuidamos como a nosotros como cuidadores. Como les decía, la rutina le genera seguridad a la persona con demencia. Muchas veces eso es lo que la persona necesita, porque es lo que ha perdido, ¿verdad? Entonces necesita como un rumbo, como un norte, alguien que les vaya guiando, ¿verdad? Y aunque nosotros tengamos este rol de cuidadores y tengamos que asumirlo, mostrarnos firmes y poner límites, ¿verdad? Aún así, uno puede mantener esa autonomía en la persona, ¿verdad? Y con esto vamos a reforzar las capacidades que la persona aún conserva, ¿verdad? Recuerden que las capacidades que la persona perdió ya no las vamos a recuperar, pero sin embargo vamos a tratar de mantenerlas por más tiempo para que así sea una persona más independiente, ¿verdad? Lo que les decía antes, que esto les va a permitir a ustedes como cuidadores organizarse con todo lo que tienen que hacer. Uno por ser cuidador no deja de tener otros roles en la familia, ¿verdad? De pareja, de maternidad, paternidad o responsabilidades laborales, económicas, ¿verdad? Pero ante todas esas
responsabilidades y ante todos esos roles que asumimos, tenemos que ser conscientes que primero nosotros somos una persona, ¿verdad? Y que esta persona que está a cargo de otro también necesita cuidarse, también necesita pues satisfacer sus necesidades básicas, ¿verdad? Y estamos hablando que no son solo dormir o comer, sino también actividades de realización personal, de espacios recreativos, de espacios para poder hablar de cómo me siento, de qué estoy pasando, ¿verdad? Todo eso también es fundamental para el cuidador. Entonces, esto lo vamos a ver pues con más detalle cuando hablemos cuáles son esos cuidados que tiene que tener el cuidador, ¿verdad? Entonces, con esto, lo que vamos a ganar, ¿verdad? Con la organización en las tareas, es una mejor utilización del tiempo y que ustedes como cuidadores puedan tener esos espacios para el autocuidado, ¿verdad? Que es fundamental. Bueno, uno de los objetivos es tratar el máximo de tiempo posible, mantener a la persona independiente, ¿verdad? Sabemos que para la demencia al día de hoy no hay una cura, sino que esto es algo que es progresivo, ¿verdad? Y que muchas veces va avanzando de una forma muy rápida, otras veces de una forma más lenta, pero sí el deterioro pues se va a ir dando y cada vez va a ser más marcado y más evidente. Entonces, si tratamos de que la persona movilice esos recursos que aún conserva, pues vamos a mantenerlos independientes por más tiempo. La persona se va a sentir mejor, ¿verdad? De que no, de un día para otro no le quitaron todo, no lo dejan hacer nada, ¿verdad? Sino que se va a sentir bien de que todavía logra hacer las cosas. Y bueno, tenemos que tener presentes que el hecho de que esta persona ahora requiera de ese cuidado y de ese acompañamiento, no quiere decir que ahora lo vamos a tratar de una forma diferente, ¿verdad? Que muchas veces los infantilizamos y esto quiere decir que los tratamos como niños, ¿verdad? Y no, ellos no son niños, son personas adultas, ¿verdad? Que tienen pues su condición a nivel mental y que ahora necesitan de más acompañamiento, de más supervisión o de más cuidados, pero siguen siendo personas adultas, ¿verdad? Y tenemos que tratar de mantener ese trato que es entre adultos, ¿verdad? Siempre ahora con más supervisión. También, por ejemplo, una de las recomendaciones que se le da a los familiares es tratar de simplificar las cosas. Uno tiene que buscar soluciones sencillas a grandes retos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir adecuando la forma en la que nos comunicamos con la persona. Por ejemplo, a la hora de preguntarle, tratar de reducir el número de opciones, ¿verdad? Sí o no. Si quiere, por ejemplo, comer carne o no quiere carne. Si quiere ponerse esta en agua o quiere ponerse un pantalón, si quiere ponerse abrigo o no quiere ponerse abrigo, ¿verdad? Vamos a tratar de limitar el número de opciones, por ejemplo, en el closet también, entonces podemos acomodarlo de forma en que la ropa que utiliza frecuentemente, ¿verdad? Esté al alcance, porque muchas veces el closet está lleno de ropa que tal vez no se usa frecuentemente y al tener un número tan grande de opciones, eso les cuesta muchísimo tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, si le reducimos el número de opciones a este o a este, para ellos va a ser más fácil escoger. Y también tenemos que cuidar mucho pues nuestra forma de ahora comunicarnos con ellos y las preguntas, ¿verdad? Que les hacemos. Muchas veces se les hace preguntas que por su nivel cognitivo ellos no van a poder responder o tal vez utilizamos estas muletillas, ¿verdad? Estas palabras que utilizamos frecuentemente como que no sabe quién soy yo. Recuerde, ¿quién soy yo? Piense, acuérdese, ¿dónde guardó tal cosa? Bueno, es que precisamente en eso es lo que están fallando, ¿verdad? Entonces no le podemos recalcar los fallos o los errores que cometen, sino que en este caso lo que podemos hacer es ir dándole pistas para que ellos logren recuperar un poquito la información.
Y bueno, recordar que el buen humor puede aliviar el estrés, ¿verdad? Muchas veces con imperativos no logramos nada. Si la persona siente que le estamos dando una orden, que los estamos tratando como chiquitos, que le estamos diciendo a cada rato qué no hacer, ¿verdad? Probablemente muestren más resistencia. Entonces uno ahí tiene que ir como probando a ver como por dónde le entra, ¿verdad? Y ustedes como cuidadores y que tal vez tienen mucho tiempo de estar con esta persona, ya las van conociendo y saben pues por dónde entrarle, ¿verdad? De qué manera hablarle para que la persona se sienta bien y que no se cree un conflicto, ¿verdad? Porque el enojo siempre va a empeorar la situación. Entonces, por eso les puse ahí esta imagen, ¿verdad? Y puse la imagen de la cocina porque generalmente las personas, las adultas mayores siempre quieren como seguir cocinando y participar y seguir haciendo lo que siempre estaban acostumbradas. Y no es que ahora no lo puedan hacer, lo pueden hacer como vemos ahí, acompañadas, ¿verdad? Tal vez le podemos ir guiando que cómo vamos a hacer el arroz, qué ingredientes vamos a usar, cuántas cantidades vamos a usar, ¿verdad? Estar pendientes de que no se vayan a quemar, que no dejen la cocina prendida, ¿verdad? O si ya el deterioro es más evidente, bueno, entonces tal vez lo que vamos a tratar de hacer es que nos despunte las vainicas, que nos escoja los frijoles, que lave las papas, que vaya lavando la lechuga para la ensalada, cosas de esas que tal vez no representan un riesgo tan grande, pero que igual sea un momento de participación y que les guste, ¿verdad? Ok, entonces ahí les puse esto porque vean que pues por la cara de ellos es un ratito que están disfrutando y que es bonito, ¿verdad? Entonces, eso es también fomentar la calidad de vida en los adultos mayores. Recordar que la seguridad es importante. Por ejemplo, si la persona se ha mostrado agresiva físicamente, ¿verdad? O de palabras, o si tiene estas ideas de que alguien le quiere hacer daño, que alguien la está persiguiendo y demás, pues obviamente no vamos a dejar los cuchillos al alcance, ¿verdad? Muchos familiares tienen que tener esto bajo supervisión, bajo llave, o no dejarlos al alcance de ellos, pues porque puede representar un riesgo, ¿verdad? Igual a la hora de cocinar, hay que tener mayor cuidado con todo lo que son los aparatos y los electrodomésticos, ¿verdad? Cómo los van a usar, hay que irlos guiando, hay que estarlos vigilando. Si la persona estuvo acostumbrada, por ejemplo, a utilizar herramientas, ¿verdad? Martillos, no sé, serruchos, este tipo de cosas, y si está agresivo, pues obviamente ojalá que eso no esté al alcance, ¿verdad? Entonces vamos a tenerlos ahí por fuera. Igual con los medicamentos, ¿verdad? Los medicamentos no tienen que estar al alcance de la persona, los medicamentos ahora tienen que ser muy estrictamente supervisados, porque por el problema de memoria puede ser que del todo se les olvide tomárselos o que se les olvidó que ya se los tomaron y se los toman varias veces, ¿verdad? Entonces ahí ya hay un riesgo para la salud, sobre todo que con los medicamentos y los adultos mayores hay que tener ciertos cuidados, ¿verdad? Entonces, bueno, recordar que la seguridad es importante. Hablábamos que de la mano de este deterioro a nivel mental, también se va dando un deterioro desde la parte física, ¿verdad? Entonces, las personas van cambiando la forma en la que caminan. De repente la marcha ya es más arrastrada, en pasos más cortos, van perdiendo también el tono y la postura muscular, ¿verdad? Y todo eso se traduce en un mayor riesgo de las caídas. Y tenemos que tratar de minimizar esos riesgos y que la persona no sufra este tipo de accidentes, ¿verdad? En la casa tenemos que evitar el amontonamiento. Muchas veces tenemos las cosas muy cerca, o por ahí hay alfombras, hay tapetes, o los juguetes de los niños, ¿verdad? Entonces, tratar de eliminar este tipo de cosas, ojalá que más bien que tengan espacios un poquito más amplios para poder caminar, ¿verdad? Que favorezcan el libre tránsito
y no que anden ahí como pegando con todas las cosas, porque también hay un alto riesgo de las caídas. Mantener los artículos importantes fuera del alcance, ¿verdad? Muchas veces pierden las llaves de la casa, el dinero también lo guardan y no recuerdan dónde, o lo regalan, o de repente se ha ido hasta en el basurero, ¿verdad? Igual los medicamentos, las prótesis, los anteojos, ¿verdad? Entonces eso sí es de más cuidado. Siempre hay que revisar la basura antes de sacarla, ¿verdad? Porque por ahí se pueden ir algunas cosas importantes. Y los artículos peligrosos fuera del alcance. Lo que hablábamos antes de los medicamentos. Por ejemplo, muchas veces los desinfectantes los pueden confundir con refrescos. Entonces también, ¿verdad? Es mejor que estén fuera del alcance. Herramientas peligrosas, como lo hablábamos antes también, ¿verdad? Y la ropa, pues resulta que ahora la ropa tiene que ser cómoda, pero tiene que ser muy funcional, ¿verdad? Podemos ir guiando a la persona, ¿verdad? A cómo tiene que vestirse, cuál prenda se va a poner primero, se la podemos poner en orden e irla guiando, ¿verdad? A veces se ponen como ropa inapropiada. Por ejemplo, que sea un día de mucho calor y se van a poner un abrigo muy grueso. Y entonces a veces entran en unas discusiones, ¿verdad? Entonces, yo lo que les recomiendo es amablemente, ¿verdad? Decirle, bueno, hoy está un poquito caliente, mejor probemos con esta otra camisa que es un poquito más fresca y esa la dejamos para cuando haga frío. Y si la persona no quiere, porque esa es la que quiere ponerse, pues entonces damos media vuelta y al ratito le volvemos a ofrecer el cambio de la ropa, ¿verdad? También cuando ya presentan problemas para vestirse, por ejemplo, las camisas que son de botones y ya tienen dificultad porque se le abrochan mal o porque le cuesta mucho con el tema de la motora y los dedos, tal vez de repente ahora es más fácil una t-shirt, ¿verdad? Que es nada más de quitar y de poner. Igual con los pantalones y sobre todo cuando ya empiezan con los problemas de la incontinencia urinaria, ¿verdad? Si andan un pantalón de botones, que el zipper, que la faja, eso les va a suponer un reto mayor, ¿verdad? Más tareas a la hora de ir al baño que, por ejemplo, un pantalón de elástico que va a ser más fácil de quitar y de poner, ¿verdad? Entonces tenemos que ir viendo esto. También la recomendación es que los zapatos tienen que ser, bueno, primero los zapatos que son adecuados de acuerdo a la talla, ¿verdad? Y ojalá con una suela antideslizante para prevenir las caídas. A veces usan zapatos muy grandes o usan pantuflas que son muy cómodas, pero que pueden tener mucho riesgo de las caídas. Entonces los zapatos, la recomendación es mejor que sean cerrados y de suela antideslizante, ¿verdad? Igual el mismo tema de los cordones, si ya le cuesta agacharse para amarrarse los cordones o desde la parte motora les cuesta hacerse ya el nudo en los zapatos de los cordones, pues entonces zapatos que sean más funcionales, ¿verdad? Sin cordones. También hablábamos de la importancia de la actividad física, ¿verdad? Entre más activo se mantenga la persona va a ser mejor. También veíamos los beneficios de la actividad física, por ejemplo, cuando la persona se pone muy ansiosa, ¿verdad? O muy agitada, y que muchas veces salir y aunque sea ir a dar la vuelta por la manzana, o si tienen un patio, un jardín, llevarlos, ¿verdad? Como que se distraigan con otra cosa, eso les va a ayudar, ¿verdad? Y ahora, pues, adecuado y siempre con manteniendo el protocolo de la distancia, del uso de la mascarilla y demás, ¿verdad? Pero sí es muy importante, también sobre todo cuando tienen problemas para dormir, ¿verdad? Entonces la actividad física durante el día les va a ayudar a dormir mejor en la noche. Bueno, entonces también tenemos que aprovechar las habilidades de las personas, ¿verdad? Entonces, bueno, como les decía antes, si ustedes
saben que le gustó la cocina, bueno, entonces que nos ayude en la cocina. Si le gustó las actividades de la jardinería, bueno, que nos ayude a barrer el patio o que se haga cargo de las matas. O si siempre les gustó el cuidado de las mascotas, pues ahora supervisar ese cuidado que se les da a las mascotas, ¿verdad? Pero aquí tenemos que ser bastante observadores para ver cuáles son esas actividades que les gusta más, ¿verdad? Y en cuáles riesgos pueden estar expuestos o cuáles fallos están cometiendo para supervisarlos un poquito más y ser flexible, ¿verdad? Porque muchas veces, aunque la persona quiera, por ejemplo, participar a la hora de hacer la comida, tal vez es un ratito muy corto y ya después no quiere hacer nada, ¿verdad? Entonces, tener esto presente de que no ganamos nada como obligándolos o discutiéndoles que mire que tiene que hacer esto, que tiene que hacer aquello, porque la idea es que también lo disfruten, que sea un ratito agradable, ¿verdad? Ok. Hablábamos que vamos a mantener por más tiempo esas capacidades cognitivas que están siendo menos afectadas, que ayuda a mantener el rendimiento funcional, ¿verdad? Los vamos a mantener más independientes, que esto va a tener beneficios para todos, ¿verdad? Que mejora la calidad de vida del paciente, de los familiares, de los cuidadores, y que se trata de mantenerlos y participarlos de las rutinas familiares, ¿verdad? Que esta parte de la pertenencia es importante para ellos, ¿verdad? No se van a sentir excluidos, sino que forman parte de todas las rutinas que se dan en la familia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que participen de las tareas domésticas, las actividades vinculadas a la profesión, ¿verdad? Por ejemplo, que si les gustó la jardinería, las actividades manuales, ver algún programa en la televisión, participar en algún grupo, ¿verdad? Eso es importante. Las actividades artesanales y de ocio, los juegos de mesa, por ejemplo, los pasatiempos, todo eso les va a ayudar. Si la persona pues estuvo acostumbrada a mantener como todas estas actividades religiosas, ¿verdad? También es importante tratar de mantenérselas. Ahora la ventaja es que tenemos como mucho acceso con la tecnología, ¿verdad? Entonces, que se están acostumbradas a escuchar el sermón, a ir a misa, a rezar, ¿verdad? A escuchar alguna motivación, ¿verdad? Entonces es importante también darles ese espacio y los juegos con la familia, ¿verdad? Que eso siempre es bonito. También, por ejemplo, nos pueden ayudar a preparar el desayuno, siempre ayudarle en el manejo de los electrodomésticos, ¿verdad? Ayudar en la preparación de los alimentos, sacar la ropa de la lavadora, tender la ropa, preparar la lista de las compras, ayudar a preparar los ingredientes para la comida, ayudar a preparar la mesa, lavar los platos, aunque tal vez después ustedes tengan que ir a darles una repasadita ahí porque puede que cometan sus fallos, ver la televisión y comentar los programas con él, buscar el canal de la televisión que le gusta, ¿verdad? O algún tema, si son las noticias, si es el fútbol, ¿verdad? Que barra, que haga la cama, que recoja la ropa, que ordenen la ropa. Por ejemplo, dejarlo seleccionar cuál ropa quiere ponerse hoy, ¿verdad? Y como les decía, pues siempre guiándolos a que sea la ropa adecuada, ¿verdad? Ayudar a recoger el baño, mientras que se asea y ahí estamos supervisando, ¿verdad? Vamos a tratar de hablar para que sea un momento bonito, agradable. Ahí también nos vamos a ir ganando como la confianza, porque ustedes con la observación se van a ir dando cuenta cuando esta persona ya requiere más ayuda en el baño, ¿verdad? Que tal vez ya no se está lavando el pelo, o ya no se lava los pies, o que le faltó por aquí. Entonces, ahí poquito a poquito nos vamos a ir ganando la confianza y después vamos a ir asumiendo pues estas tareas que ya la persona no logra hacer por sí misma, ¿verdad? Y de esto vamos a hablar la próxima semana, todo lo que son los cuidados básicos. También cuando se despierta por la mañana podemos tener un calendario con números grandes y decirle qué día estamos, en qué fecha. Si lo vemos que está un poquito desorientado, nosotros nos vamos a ir y nos vamos a presentar, ¿verdad? Le vamos a decir quiénes son, o podemos coger el álbum de fotos
ir repasando los nombres de las personas, ¿verdad? ¿Quiénes son? Repasar el nombre del barrio, quiénes son los vecinos. Entonces, de repente, eso nos va a ayudar a, por lo menos en ese momentito, mantenerlos orientados, comunicados, ¿verdad? Ok. Hablábamos de lo que es la comunicación verbal. Y aquí tenemos que ir haciendo modificaciones constantes, porque conforme va avanzando la enfermedad, el deterioro en el área del lenguaje va a ser cada vez mayor y va a llegar un punto en que tal vez la persona, por medio de las palabras, no nos va a poder comunicar qué está pasando, qué quiere, qué está sintiendo, ¿verdad? Y entonces vamos a desarrollar la observación y por medio de la observación podemos darnos una idea de qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? Pero mientras que nos comunicamos con él por medio de las palabras, lo primero que tenemos que hacer es modular el tono de voz. Si yo tengo un tono de voz muy alto, si yo hablo muy fuerte, ¿verdad? Entonces generalmente las personas lo perciben como una señal de enojo, ¿verdad? Entonces tengo que tener un tono de voz, una forma de hablar más suave y más tranquila, ¿verdad? Porque también tenemos que darle tiempo a que la persona pues nos entienda qué es lo que nosotros les estamos transmitiendo, ¿verdad? Entonces, siempre asegurarnos que nos están viendo, ¿verdad? Y esto también a la vez va a transmitir seguridad, pero también empatía. Cuando hablamos nos gusta que nos vean a los ojos, ¿verdad? Y es una forma de decirle a la otra persona que le estoy prestando la atención, ¿verdad? Que me está importando lo que me está diciendo. Entonces, vamos a transmitir esa seguridad, ¿verdad? También tenemos que tomar en cuenta qué tipo de temas vamos a hablar delante de ellos, porque de repente hay situaciones, hay problemas familiares, económicos, ¿verdad? Que si son tratados delante de ellos, esto los puede angustiar, los puede poner tristes, los puede cargar emocionalmente, ¿verdad? Porque recuerden que aunque ellos tengan su deterioro a nivel cognitivo, igual ellos perciben lo que pasa alrededor. No es que del todo no se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, tal vez ustedes están hablando por allá de otra cosa y no es que no se entere de lo que están hablando, ¿verdad? Entonces, con esto hay que tener cuidado sobre qué temas vamos a conversar delante de ellos, ¿verdad? O inclusive, qué temas de conversación vamos a tener con ellos, porque de repente tenemos que bajar un poquito el nivel de dificultad para que ellos nos puedan seguir la conversación, ¿verdad? Lo que les decía antes, que los comentarios hechos con sentido del humor suelen ser más eficaces que el uso de imperativos. Hay diferentes reacciones y diferentes personalidades, ¿verdad? Yo conozco cuidadores que me han dicho, no, es que tengo que hablarle fuerte para que me haga caso, ¿verdad? Pero bueno, esa es tal vez la dinámica que siempre han tenido. Generalmente uno lo que les dice es, trate de hablarles normalmente, no trate de imponerles o decirles qué no pueden hacer o qué tienen que hacer, ¿verdad? Sino como más bien tratar de modular un poquito esto. Ok, entonces, para que también ellos nos entiendan qué es lo que estamos diciendo, tenemos que darle suficiente tiempo para pensar. No los vamos a apurar, ¿verdad? Ni a presionar en que nos tienen que dar una respuesta ya, porque si ellos se sienten presionados, ¿verdad? O ansiosos, todavía les va a costar más procesar la información y entender qué es lo que quieren o tal vez seguirnos una orden que les estamos dando, ¿verdad? Tenemos que muchas veces valernos de otros recursos, por ejemplo, desde la parte visual, que ellos logran asociar mucho, ¿verdad? Entonces, tal vez si nos quieren decir algo, no entendemos, tal vez por medio de un dibujo o señalándole las cosas, pues podamos llegar a un mejor entendimiento, ¿verdad? Y decirle las cosas de manera sencilla, muy concreta. A veces es muy cansado para los cuidadores porque nos preguntan muchas veces lo mismo, ¿verdad? Entonces, si nos preguntan muchas veces lo mismo, tenemos que dar una respuesta
corta y sencilla. Y ojalá siempre la misma respuesta. Si son 20 veces y a la vez número 21 usted dice, ya hasta aquí llegué, ya tiro el tapón, entonces tratamos de distraerlo con otra cosa, ¿verdad? Le cambiamos el tema. Pero sí, pues siempre de una manera muy sencilla, muy concreta. Si yo hablo y hablo y hablo y hablo, lo que hago es saturarlos de información. Y por aquí les entra y por aquí les sale y no les quedó nada. Entonces, muy sencillo, muy concreto. Cuando ustedes lo notan que está más desorientado, que está alterado por algo, traten de llamarle la atención con otra cosa, de distraerlo, ¿verdad? De darle esa seguridad. Y lo que les mencionaba antes, que ellos siguen siendo un adulto y hay que tratarlos como adultos, ¿verdad? Y aquí es muy importante llamarlos por el nombre, ¿verdad? Cuando llamamos a las personas por el nombre, primero los estamos orientando en persona, ¿verdad? Les estamos diciendo quién es. Y segundo, pues muchas veces hay personas que no están acostumbradas como a los diminutivos, aunque sean cariñosos, ¿verdad? Entonces esto los tiende a molestar. Entonces, esto depende de la relación que tengan con la persona, ¿verdad? Y cómo están acostumbrados a esto de relacionarse, pero sí lo ideal es siempre llamarlos por el nombre, ¿verdad? Ok, para entenderle, porque muchas veces nos pueden decir muchas cosas y nosotros no entendemos lo que nos dicen, ¿verdad? Y tal vez ahí es cuando decimos que hablan cosas sin sentido o incoherencias o que se enojó porque me quiso decir algo y yo no le entendí, le dije otra cosa, le di otra cosa, ¿verdad? Entonces, cuando ellos nos están hablando, vamos a tratar de concentrarnos si hay alguna frase o alguna palabra que nos pueda dar como una idea, ¿verdad? Y entonces le vamos a devolver a esa persona a ver si está bien lo que nosotros interpretamos. Por ejemplo, que me diga, pásame aquello, pásame esto, ¿verdad? Aquello que yo uso para leer. Entonces, yo puedo alcanzar los anteojos y decirle, son los anteojos lo que usted me está pidiendo, ¿verdad? O los anteojos, si se los enseño, esto es lo que usted quiere. ¿Verdad? Entonces, tratar de concentrarnos siempre en esa palabra o frase que nos puede dar pues una idea de qué es lo que nos está queriendo comunicar. También podemos prestar atención al tono emocional con el que nos habla, ¿verdad? Nosotros siempre transmitimos, siempre comunicamos, aunque no estemos hablando, ¿verdad? A veces es nuestra cara, nuestros gestos, la forma en la que nos movemos, ¿verdad? Todo es comunicación. Cuando ellos nos están hablando, tenemos que poner atención a ver cuál es la cara que están haciendo, ¿verdad? Si es que nos están contando algo que les dio mucha sorpresa, si fue algo que les dio mucha risa, mucha alegría, si es algo triste y con la cara nos está diciendo que es triste, o si es alguna manifestación del dolor, ¿verdad? Que entonces le vemos la cara que tiene dolor, o si fue que algo lo enojó, ¿verdad? Porque muchas veces esto es lo que nos puede ayudar a entender un poquito qué es lo que está pasando con la persona. Y como siempre, la recomendación de que hay que mantener la calma y ser pacientes, ¿verdad? Pero un cuidador que está cansado, que está estresado, un cuidador que está sobrepasado, pues es muy difícil mantener la calma y tenerle esa paciencia que requieren las personas. Bueno, hablábamos un poquito de lo que es la comunicación no verbal, ¿verdad? Que es todo esto que transmitimos con nuestro cuerpo, con nuestro tono de voz, con nuestra cara, ¿verdad? Entonces muchas veces los cuidadores llegan a desarrollar tanto esto del lenguaje no verbal, ¿verdad? Que aunque la persona no les diga nada, ellos se dan cuenta si es que tienen ganas de ir al baño, si es que les duele algo, si es que están incómodos, si les pasa algo, ¿verdad? Y entonces, eso es muy importante porque muchas veces ustedes son como los que dan esa señal de alarma, ¿verdad? De que algo no está bien, ¿verdad? Que es que yo lo conozco y generalmente no se comporta de esta manera, o él no pasa así. Ustedes ya más o menos van conociendo cuál es el estado de la persona
Y el lenguaje no verbal es una herramienta de comunicación muy importante, sobre todo ya en etapas cuando la persona está encamada, está inmovilizada y que tal vez ya ha perdido por completo la capacidad de comunicarse por medio de las palabras, ¿verdad? Entonces, es por medio de todo este lenguaje no verbal que nos podemos dar cuenta qué es lo que está pasando con esa persona. Ahora, yo como cuidador tengo que hacer que mi comunicación verbal y no verbal coincidan, ¿verdad? Porque tal vez muchas veces damos como un discurso contradictorio, ¿verdad? Yo estoy diciendo que tal vez que no, que yo estoy tranquila, que estoy relajada, pero con mi cara, ¿verdad? Denoto angustia, estrés, ansiedad, ¿verdad? Entonces como que eso no es congruente. A la hora de relacionarnos con ellos tenemos que tener como mucho cuidado o atención en cuál es este lenguaje corporal que estamos manejando, ¿verdad? Porque recuerden que es una de las cosas que ellos pues captan, que perciben, ¿verdad? Y a veces le dicen al cuidador, pero ¿por qué está enojado? ¿Por qué está cansado? ¿Por qué está estresado? Y aunque el cuidador le diga, no, yo estoy bien, no me pasa nada, ¿verdad? Con nuestra cara estamos dando otro mensaje. Entonces, tener como esta congruencia, ¿verdad? Que como cuidadoras o como familiares tenemos que transmitir esta sensación de seguridad, que es una de las cosas que ellos más han perdido, ¿verdad? Entonces, por eso a veces se crea mucha dependencia con el cuidador. Ahora, ¿cómo un cuidador puede transmitir seguridad? Primero, pues teniendo la herramienta, ¿verdad? Del conocimiento, la información, para que tal vez las cosas que son muy cotidianas no me generen tanta angustia, tanto conflicto, ¿verdad? Sino saber que bueno, que son parte de la enfermedad, saber cómo los puedo manejar, qué es lo esperado, ¿verdad? En qué caso tengo que consultar, pero también la seguridad la podemos transmitir cuando un cuidador está bien, ¿verdad? Y para que un cuidador esté bien, tienen que invertir tiempo en él, tiene que cuidarse, ¿verdad? Porque aquí sí es muy importante que uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, hay que invertir un poquito de tiempo en nuestro propio autocuidado para poder cuidar mejor, ¿verdad? Vamos a gesticular poco a poco cuando nos estamos comunicando con ellos. Vamos a tratar siempre de verlos a los ojos, de evitar las distracciones, de hablar lentamente, ¿verdad? Y asegurarnos que nos están entendiendo el mensaje. ¿Qué vamos a evitar? Vamos a evitar discutir, llevarle la contraria, hacerlo entrar en razón, ¿verdad? Y dar órdenes, porque muchas veces esto genera mucha resistencia porque la persona no quiere que le digan qué es lo que tiene que hacer o qué no tiene que hacer, ¿verdad? Sobre todo porque hay diferentes personalidades, ¿verdad? Decirle qué no puede hacer, ¿verdad? Es mejor pasar siempre las cosas a positivo, qué es lo que puede hacer, ¿verdad? O qué es lo que todavía logra hacer de forma independiente, ¿verdad? Vamos a evitar también utilizar un tono paternalista o infantilizado, porque muchas veces ellos mismos se enojan, se sienten frustrados o reaccionan, ¿verdad? Que por qué les hablan así. Entonces, volvemos una vez más a que tenemos que tratar a la persona de la misma forma que lo hacíamos antes, ¿verdad? Vamos a tratar de evitar hacer preguntas directas que necesiten un buen razonamiento para responder, ¿verdad? A veces les hacen unas preguntas que ellos no logran responder y entonces esto les genera mucha angustia o mucha frustración y eso puede desencadenar reacciones de irritabilidad y de enojo, ¿verdad? También vamos a evitar hablar de la persona como si no estuviera, ¿verdad? O porque creemos que no oye bien o que no nos va a entender, ¿verdad? Recuerden que el hecho de que tengan su demencia no quiere decir que no se entere de lo que pasa alrededor o que no percibe lo que está pasando, ¿verdad? Esta es una regla de oro. No intente razonar continuamente ni aplicar la lógica con su familiar con demencia, porque con eso lo único que ustedes van a ganar es cansarse emocionalmente, ¿verdad? Y genera frustración, porque no los van a hacer entrar en razón, ni los van a cambiar, ¿verdad? Entonces, hay que modificar
la respuesta que yo tengo a esa conducta, ¿verdad? Pero no vamos a hacer entrar en razón a nuestro familiar. Lo que hablábamos antes de que no le repita insistentemente que si se acuerda o que recuerde o que piense, que haga un esfuerzo, ¿verdad? Porque precisamente esos son los fallos que ahora está cometiendo. Vamos a evitar comunicarnos con él en un ambiente ruidoso o hablando varias personas a la vez, ¿verdad? Porque generalmente esto lo satura mucho de información, si está la televisión puesta, si está el radio puesto, ¿verdad? O si hay muchas personas a la vez hablando, entonces esto lo satura. Y por consiguiente puede desencadenar reacciones de irritabilidad o de enojo, ¿verdad? Tenemos que evitar sobreprotegerle quitándole cada palabra de la boca. Tenemos que tratar de irle dando pistas, ¿verdad? Ya sea de forma verbal o visual, pero que la persona pueda poco a poco darnos el mensaje que quiere, ¿verdad? Tenemos que evitar establecer objetivos que superen las capacidades reales, ¿verdad? Por ejemplo, pedirle que haga cosas muy complicadas o muy difíciles, ¿verdad? O que sabemos que del todo ya no logra hacer, porque ahí lo que va a hacer es que se va a enojar o se va a frustrar de que no pueda hacer las cosas y nosotros también nos vamos a cargar con esas situaciones. Bueno, entonces, recuerde evitar las distracciones, encontrar el momento y el lugar para hablar donde no haya grandes distracciones y que la persona logre centrar su atención, ahora por periodos más pequeñitos, ¿verdad? En la conversación. Tenemos que hablar con claridad y de forma natural, de una forma más pausada, más tranquila, muy sencilla, muy concreta. Vamos a referirnos a la persona por el nombre, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llegamos y si lo vemos que está tal vez más desorientado o que tiende a confundir a las personas, cuando los saludamos, pues nos vamos a presentar, ¿verdad? Y hablar de un tema a la vez. Si en una conversación tratamos de mezclar muchos temas o de repente que hay muchos nombres, muchas personas, es más fácil que ellos se pierdan, ¿verdad? Entonces, también tenemos que tratar de que sean conversaciones en las que ellos puedan participar, ¿de acuerdo? Usar las señales no verbales, mantener el contacto visual, escuchar a la persona, tratar de evitar las interrupciones también, ¿verdad? Dejémoslo que trate de expresarse, no hacer las objeciones, sino que tratar de que la conversación fluya, aunque muchas veces tal vez no tenga una lógica o una coherencia, ¿verdad? Y tener paciencia. Tenemos que darle ese tiempo para que la persona pueda ya sea darnos una respuesta o transmitirnos ese mensaje que quiere, ¿verdad? Ok, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. ¿Alguna situación en concreto? ¿Estamos? Ok, bueno, entonces les agradezco una vez más el tiempo que compartimos y los invito entonces al próximo martes que estaríamos hablando todo lo que es los cuidados básicos de la persona con demencia, ¿verdad? Ya aquí en esta etapa es cuando la persona está más dependiente para poder satisfacer las necesidades básicas. Estamos hablando de todo lo que es la movilidad, la alimentación, la higiene, el vestido y la seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, si no tienen ningún otro comentario, nos estaríamos viendo, si Dios lo permite, la próxima semana. ¿De acuerdo? Muchas gracias.